Una cadena de suministro, nosotros podríamos preguntarnos, ¿solo estoy hablando de procesos de manufactura? ¿Solo estoy hablando de transporte? ¿Solo estoy hablando de gestión aduanera? ¿Solamente estoy hablando de ello? Yo creo que no. La cadena de suministro, efectivamente, está presente en empresas de transporte de carga, en operadores logísticos, pero ese proceso en la cadena de suministro también lo encontramos en hospitales, en hoteles, en centros de atención al cliente y en empresas de seguridad privada, y aquí vamos a mostrar un ejemplo. Cuando estoy hablando, esto me va a servir de una comparativa. Cuando estoy hablando de un proceso de agregar valor en la cadena de suministro propiamente, tengo como insumo la materia prima que va a ser transformada en un producto terminado, y ese producto terminado ya está listo para ser entregado. Si yo hago una comparativa de este proceso de agregar valor, tengo que en una empresa de seguridad privada el insumo es esa persona que está solicitando empleo. El proceso de agregar valor es cuando es contratada y entonces está siendo formada, se le está explicando las políticas de la empresa, etc. Y en la salida o el producto terminado es este guardia. Bien, este ejemplo también cumple con todo el proceso de reclutamiento en las fuerzas policiales. Por eso les menciono, no solamente estamos hablando de empresas, también esto puede ser implementado en corporaciones policiales. Bien, cuando estamos hablando de cadena de suministro, estamos hablando de estrategia a diferencia de la cadena logística. La cadena logística es el qué, la cadena de suministro es el cómo. ¿Cómo voy a entregar el producto más rápido? ¿Cómo voy a entregar el producto más barato? Pero cuando estamos agregando el factor seguridad, ¿cómo evito la interrupción en la cadena de suministro? Finalmente, cuando estamos hablando de cadena de suministro, el objetivo central es evitar esa interrupción, garantizar la continuidad de la operación. Bien. ¿Qué obtenemos al agregar el factor seguridad en la cadena de suministro? Tenemos que la organización mejora la capacidad de respuesta ante casos inesperados o de emergencia. Mejora la localización o seguimiento de mercancías en tránsito y en almacén, lo que conocemos como trazabilidad. Y el objetivo central, evitar la interrupción, garantizando la continuidad de operaciones. Existe un modelo que yo, y discúlpenme con los que tienen 20 o 30 años en esto, que al día de hoy sigan mencionando aquí al frente de ustedes, que este va a seguir siendo el modelo de seguridad, que se divide en la parte de safety y la parte de security. Con este estándar, esto queda en el pasado. ¿Qué es, en todo caso, la diferencia de lo que tenemos o lo que hemos conocido en la seguridad? Yo también así lo aprendí, a la diferencia que una vez implementado el estándar ISO 28000 obtendremos. El modelo está basado en una gestión de riesgos integral. ¿Qué significa esto? Sí, permanece el elemento safety, el elemento security, pero adicionalmente valoramos el impacto que nos puede generar una falla en la seguridad de la información, una falla en la protección de la marca. Existen casos sumamente graves, como el caso de GasNet. Ese es solamente un ejemplo, ustedes pueden citar algunos otros más. ¿Cuánto afectó un evento a una marca? Una marca que en el mercado existía más de 80 años, un evento aislado. Yo lo que les puedo preguntar a ustedes es, ¿cuánto vale su marca? Ejemplo, ¿cuánto vale la marca Samsung? ¿Cuánto vale la marca Apple? ¿Cuánto vale la marca que ustedes representan el día de hoy? ¿Cuánto vale la credibilidad de la Policía Federal, de la Gendarmería? ¿Cuánto vale?
el enfoque de disminución de pérdidas y reducción de siniestralidad, que es precisamente el que cualquier organización implemente como parte de su política, como parte de su sistema de gestión, este estándar ISO 28000. Y finalmente, la oportunidad comercial para el sector de la seguridad, que es algo que yo había hecho mención y se los comparto al doctor Mario Arroyo, que es lo siguiente: las empresas que requieren, me refiero a las empresas mexicanas, que requieren de una certificación del nuevo esquema de empresas certificadas, cuando dan lectura y se dan cuenta que son 11 capítulos de requerimientos, pero cuando se desglosa tenemos un total de 42 requerimientos, todos son de seguridad. Una empresa de logística, una empresa de manufactura, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, si es de seguridad, me voy a acercar al especialista en seguridad, pero entonces aquí tenemos un problema, que el especialista en seguridad en cuestión desconoce todo esto. ¿Por qué? Porque cuando le hablan acerca de logística inversa, de trazabilidad, de cadena de frío y una serie de términos logísticos, pues se genera una barrera de comunicación. Y cuando también el propio consultor de seguridad le habla de sistemas de gestión como los que acabo de exponer y no los conoce, entonces tenemos un pequeño problema. El nuevo esquema de empresas certificadas para una empresa que requiera de una certificación, en el momento en que la autoridad, que es el SAT, visita las instalaciones, va a hacer una revisión, va a tener una serie de entrevistas, al final solamente te genera un resultado. Si eres aceptado, la vigencia es de 1 año, pero si eres rechazado, vas a tener que cumplir una sanción de 2 años. Inicialmente yo había hablado de que vas a tener un beneficio, porque eres considerado un socio confiable, pero cuando no cumpliste o no demostraste esos 42 requerimientos, entonces pasas a una categoría en donde por arte de magia o por casualidad tus embarques empiezan a ser detenidos porque eres motivo de sospecha. Entonces, eso es la parte interesante. Si hay alguna organización que asesore a una empresa que va a ingresar la solicitud y el resultado sea rechazo, las pérdidas son multimillonarias. En logística, aplica literal el tiempo solo. Y quiero finalizar esta exposición con una reflexión, que es el estado de desfase en el cual México está viviendo en la actualidad. Tenemos en el sector académico un pequeño gran problema. No existe una sola universidad cuyo programa de licenciatura, maestría, doctorado, siquiera o medianamente se acerque a algo que explique el CITIPAD o el nuevo esquema de empresas certificadas. Ninguna. ¿Qué significa esto? La cadena logística completa en México va a llegar a sumar un total de 10,000 empresas aproximadamente. Todas requieren de un administrador de tiempo completo para hacerse cargo del NEC por cada organización. Las universidades no están generando en la actualidad ese capital humano, ese talento humano. Nuestros egresados en la actualidad y en las próximas 4 o 5 generaciones desconocen todo, y esto va a ser un gran problema porque, insisto, en otros países ya existe inclusive una licenciatura de seguridad de cadena de suministro. En México no se contempla, ni siquiera se le da la importancia y se desconoce. El otro problema lo encontramos en el sector empresarial, porque se vive algo que se conoce como un estado de negación. El estado de negación en materia de seguridad es cuando se asegura que la seguridad no sirve para nada. La seguridad es pérdida de tiempo, dinero, esfuerzo, no me interesa. Y eso es una característica muy frecuente en las empresas cuando saben todo lo que van a tener que cumplir. Y finalizamos con el sector gobierno, que desafortunadamente, en lugar de que sea yo el que venga a explicarles esto, debería ser alguien que esté involucrado directamente con este programa.